Maestros y maestras, muy buenas tardes. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio que se ha construido para pensar, para reflexionar, para conocer estrategias nuevas que nos ayuden a enriquecer a los supervisores, a los directores, a los maestros, a los padres de familia, su labor dentro de la escuela, ese espacio tan importante donde todos y cada uno de nosotros hemos vivido alguna etapa de nuestra vida. Y este mes, el mes de marzo, lo hemos dedicado, lo que hemos querido dedicar a la reflexión de cómo conformar, cómo hacer comunidades de paz, cómo tener escuelas libres de violencia, cómo hacer espacios cordiales, porque es en la escuela donde se da un fenómeno tan importante como es el aprendizaje. Pero el aprendizaje es un proceso complejo, es un proceso que requiere de muchos componentes y condiciones, y uno de ellos es que el niño tenga confianza, que el niño esté en un ambiente tranquilo, para que el niño pueda participar, pueda equivocarse, pueda pedir apoyo, pueda levantar la mano. Requiere que todas nuestras aulas trabajen en esas condiciones que permitan una participación dinámica, fluida, confiada de parte de los estudiantes. Todas las escuelas, por supuesto, también hemos experimentado conflictos. Hemos tenido que intervenir en dos compañeritos que no se llevan bien o conflictos un poco mayores donde hay un grupo que no se lleva bien con otro. Hemos enfrentado conflictos a lo mejor de tipos de violencia que ejercen algunos perfiles de nuestros estudiantes. Y en esa experiencia que vamos conociendo en otras escuelas o en las propias, hemos querido invitar a expertos, especialistas que nos ayuden desde las investigaciones que realizan, desde las experiencias que tienen, porque impulsan algún proyecto que nos permitan seguir pensando con este tema. Como ustedes lo vieron en los martes anteriores, y si no, les invitamos a bajar los videos, a compartirlos en sus escuelas. Tuvimos el primer martes la importancia de educación para la paz. Nuestro martes anterior estuvo con el tema de escuelas libres de violencia. Y hoy tenemos un invitado especial. Nos acompaña el doctor Sergio Molano Romero, al cual de veras le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Y hoy él nos hablará sobre la educación para la paz, que él ha advertido en las investigaciones, en los estudios, en la experiencia que él tiene. Déjenme decirles que el doctor Sergio es doctor en investigación psicológica, tiene una maestría en desarrollo humano, es especialista en análisis existencial y logoterapia, y su licenciatura la tiene en psicología. Él es académico de tiempo completo en el Departamento de Reflexión Interdisciplinaria y en el posgrado en Desarrollo Humano. Coordinador académico de la especialidad en Educación y Construcción de Paz, y fue coordinador académico del posgrado en Desarrollo Humano y del diplomado en Desarrollo Humano y Espiritualidad Ignaciana. Ha tenido experiencia en investigación en los ámbitos comunitario y educativo. En el primero llevó a cabo actividades de promoción y desarrollo comunitario, y en el segundo, en el ámbito educativo, un trabajo constante sobre violencia y hostigamiento en la escuela. Así es que fíjense desde la experiencia y la formación desde donde nos va a hablar el doctor Sergio Molano, así como la elaboración e implementación
de programas académicos de asesoría y tutoría. Tan importante el tema de tutoría que ayuda a que los chicos aprendan a ayudarse, aprendan a constituirse como grupos de trabajo. Otros temas en los que él ha trabajado son los procesos de cambio personal, las relaciones interpersonales y el enfoque centrado en las personas. En la actualidad se enfoca en procesos de cultura de paz y bien común, desarrollo humano y análisis existencial y sentido de vida. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y maestros y maestras, por favor, díganos aquí en el chat de la reunión de qué entidad nos acompañan y aprovechen para formular preguntas, hacer algunos comentarios que el doctor va a aprovechar para hacer el cierre de esta sección. Bienvenidos todos y doctor, lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues al contrario, muchísimas gracias primero por la invitación para conversar sobre estos temas que sin duda pues son especialmente pertinentes. Me parece que podemos voltear a cualquier lugar del país, del planeta, de nuestras comunidades y ver que los temas de paz y de conflictos son muy necesarios. Y también pues muchísimas gracias por la invitación, como decía, para poder conversar. Eh, pues yo sí creo que y no lo digo solamente por decirlo, me parece que mucho de lo que construimos y somos como sociedades, pues se fundamenta, se sostiene en la práctica docente. Así que sí creo que la labor docente es de las más importantes que podemos realizar, pues digámoslo, en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Y bueno, pues ya, también me congratulo mucho de participar en digamos, en esta etapa, en marzo. Creo que el que se aborden temas de paz, como decía, específicamente en ámbitos escolarizados o no escolarizados, en ámbitos educativos, es muy importante. Y creo que lo que van a escuchar, decíamos que las conferencias previas se encuentran grabadas. Mucho de lo que vamos a escuchar ahorita, pues está bastante vinculado con lo que se abordó en estas conferencias previas y encontraremos, creo yo, pues posibilidad de profundizar en algunos aspectos y tomar algunos caminos distintos en otros. Por supuesto que para mí es muy importante pues tratar de conversar, más que esto sea un canal de comunicación de una sola vía en el que yo expreso las reflexiones a las que les invito a hacer, pues que en algún momento podamos establecer alguna comunicación al final y pues para que eso de tiempo, pues me voy a permitir comenzar con la exposición. Una presentación y me voy a permitir compartir pantalla. Y les voy a pedir que me confirmen que sí se está viendo la presentación en la pantalla, ¿verdad? Se Sí, está viendo perfecto. perfecto. Bueno, vamos a retomar o a seguir platicando sobre este concepto de educación para la paz y el conflicto precisamente como algo que va en conjunto. Bien, aquí está. Bien, en este sentido, pues voy a recuperar precisamente algo que pues a pesar de que ya tiene varios años que se elaboró y que se estructuró por pues, uno de los expertos o uno de los pioneros en los estudios para la paz, que fue Johann Galtung, y que muy fácilmente uno puede encontrar en muchos documentos o sitios de internet como el triángulo de la violencia, y es esta lógica de que no es solamente una violencia, sino por lo menos tres o múltiples violencias. Una violencia directa, que es esta violencia que se mira, que se ve, que inclusive se cuantifica, digamos, se palpa, que en las escuelas de repente vemos como golpes, como acoso y hostigamiento, que vemos como insultos, inclusive de manera verbal. Una violencia estructural que se refiere a un sistema, a una estructura económica, política, inclusive geográfica, que favorece las violencias. Pensemos, por ejemplo, en sistemas educativos o instituciones educativas que en vez de favorecer la cooperación, favorecen la competencia y eso a su vez genera violencias. O sistemas
económicos, por ejemplo, que favorecen la discriminación o la desigualdad. A eso es a lo que Galtung se estaba refiriendo como violencia estructural. Y por otro lado tenemos, digamos, como tercer elemento, la violencia cultural. Galtung definió en su momento, cito textual, como aquellos aspectos de la cultura, todas las personas que estamos aquí, todas las personas de alguna manera vivimos dentro de un marco cultural, dentro de un ámbito cultural. Somos cultura, reproducimos cultura, y entonces por violencia cultural nos estamos refiriendo a aquellos aspectos de una cultura, lo simbólico, que utilizamos o que podemos utilizar para legitimar la violencia directa o la estructural. Aquí a veces no es tan sencillo comprender los aspectos de la violencia cultural, precisamente porque los tenemos inmersos, o sea, son parte de nuestra vida, porque son parte de nuestra cultura. Pero si nosotros hacemos un ejercicio a veces muy sencillo en el que reflexionamos, que creo que mucho del trabajo que se hace en términos de cultura de paz tiene que ver con la reflexión sobre nuestras propias violencias, si nos detenemos un poco a reflexionar sobre cómo nuestra cultura puede estar favoreciendo algún tipo de violencias a partir de sistemas educativos o a partir de hábitos y conductas que desarrollamos quizás en el salón de clases o afuera del salón de clases, como aspectos científicos. A veces pensamos que la ciencia es especialmente neutral, pero la ciencia puede ser utilizada para generar o promover o facilitar violencias. Las instituciones, muchas instituciones como las que aparecen en la diapositiva, las instituciones religiosas, la familia, ¿cuántas veces hemos escuchado cómo los padres y las madres de familia reproducen, eh, favorecen que las y los estudiantes repitan esquemas que generan cierta violencia? Y entonces el asunto con la violencia cultural es que está utilizada para justificar la violencia directa. Voy a poner algunos ejemplos, pero son un poquito lo que me viene a la cabeza, ¿no? De repente utilizamos ejemplos como, pues se merecía que lo maltrataran, o se merecía que la trataran de esa forma, o fue su culpa porque denunció, o fue su culpa por la manera en que se vestía, o hábitos, tradiciones que a veces tienen siglos, pero que de alguna manera perpetúan estas violencias directas y estructurales. No me voy a detener demasiado, pero sí es importante tener en mente estas ideas de la cultura, cómo nuestra cultura está favoreciendo, o no, que sería la contraparte, cómo está favoreciendo aspectos que pueden ser violentos. Aquí vamos a recuperar algunos otros, por ejemplo, elementos que se vieron en las conferencias anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia directa, por decirlo de alguna manera, pongo aquí algunas comillas, la contraparte de la violencia directa es la paz negativa. La paz negativa se refiere a la eliminación de la violencia, es decir, que no haya violencia. Sí, 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 reducir los eventos o los sucesos de violencia en la sociedad y en las escuelas es importante. Sí, que no haya situaciones de acoso y hostigamiento en la escuela es importante. Que haya eh, lineamientos específicos que disminuyan o que tiendan o que busquen disminuir las violencias es importante. Pero eso no nos garantiza que forzosamente haya paz, por ejemplo. Y entonces a esto le vamos a llamar paz negativa, que es efímera, es reactiva, pero no por eso es menos importante. Ante la violencia estructural, tenemos lo que llamamos paz positiva, puede ser paz duradera. Y aquí más bien hablamos de estructuras que favorecen precisamente que las sociedades y las personas en estas sociedades desarrollemos o tengamos algunos elementos que favorecen la paz, el respeto a los derechos humanos, la igualdad entre las personas, el acceso a la comunicación, el acceso a servicios, los niveles de educación, economías que favorecen el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Si
Si nosotros hablamos, pues lo plantearíamos de esa forma: la paz negativa es la ausencia de la violencia, la paz positiva significaría ciertas estructuras que favorecen la paz y el desarrollo. Pero nosotros vamos a enfocar a este otro aspecto. Si la violencia cultural tiene que ver con aquellos elementos de nuestra cultura que se utilizan para justificar las violencias directas y estructurales, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles son esos aspectos de nuestra cultura para tratar de limitarlos en la medida de lo posible. Y por otro lado, ir construyendo, y esto lo planteo el verbo de esa manera: ir construyendo una cultura que vaya favoreciendo el desarrollo de comunidades de paz, comunidades libres de violencia, donde se favorezca precisamente el aprendizaje. Pero una de las características importantes, especialmente de la violencia cultural, es que es aprendida, que la violencia cultural la aprendimos en cuanto somos sujetos que reproducimos y estructuramos cultura. Por lo tanto, si la violencia cultural es aprendida, se puede desaprender y se puede aprender elementos más relacionados a la cultura de paz. El término cultura de paz, estoy seguro que muchos y muchas de ustedes ya lo han escuchado repetidas veces, lo han escuchado, lo han estudiado muy probablemente. No es algo nuevo, pero no porque no sea nuevo significa que no es pertinente. Pues lo podríamos rastrear quizás por ahí de la década de los 70 del siglo pasado, pero empezó a configurarse como tal y como un campo de estudio, como una disciplina, pues por ahí de los 90, de la década de los 90 del siglo pasado también. Surge así: diversas personas, inspirándose precisamente en la cultura de paz, reflejan el respeto a la vida, a la persona humana, a su dignidad y sus derechos, el rechazo a la violencia, a la tolerancia y el entendimiento tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas. Se constituye como tal, aquí la referencia es de la UNESCO del 2000, pero la verdad es que vamos a encontrar, si nosotros ingresamos a la página de la UNESCO, vamos a encontrar muchas referencias al respecto, pero se constituye, y esta primera línea la quiero enfatizar: se constituye como una respuesta que tiene la sociedad civil ante una cada vez menor presencia reguladora del Estado. Es decir, la cultura de paz tiene que ver con las acciones que llevamos las y los ciudadanos cotidianamente, como una apuesta ética ante una realidad cada vez más y más compleja, y yo me atrevería a decir cada vez más y más violenta, que se sustenta en la transformación pacífica de los conflictos, que va a ser tema el día de hoy. Y este asunto también es muy importante en lo local y en lo global, en la construcción de relaciones interpersonales pacíficas, que además se constituyen entre relaciones entre estados, entre gobiernos, que también pueden ser constituidas como pacíficas. Bueno, solamente para entrar un poco en temática, la UNESCO define la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que se basan en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia, a partir de la educación, el diálogo y la cooperación, con respeto a la soberanía e integridad territorial, a partir de independencia política de los estados, en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, con el respeto pleno y la promoción de los seres humanos y sus libertades fundamentales, a partir de la solución pacífica de conflictos, la sostenibilidad ambiental, el derecho al desarrollo, la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, la libertad de expresión, opinión e información, y especialmente la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento a todos los niveles de la sociedad. A ver, si nosotros lo que
podemos utilizar o podemos querer es una definición de lo que podríamos entender como cultura de paz. Bueno, nos la ofrece la UNESCO. No es la única, no es la última. Hoy por hoy, por ejemplo, se habla de paces territoriales, de paces contextualizadas, que también son muy importantes, pero me parece que el punto de partida que nos ofrece la UNESCO puede ser bastante útil, especialmente si recuperamos algunos de esos valores, como los que aparecen en la última línea, como algunos elementos que van a favorecer el que podamos, por un lado, resolver conflictos de manera no violenta y por otro lado, establecer o tratar de establecer y construir una cultura de paz. Déjenme hacer una... Yo sé que esto que voy a decir puede ser muy reduccionista, especialmente en un ámbito educativo como en el que estamos ahorita. Pero si nosotros pensamos que la meta o la finalidad es una cultura de paz, una cultura que favorezca la paz, el camino, la herramienta, la forma en que podríamos lograr eso pasa por la educación para la paz. Es como si, reitero que esto puede ser muy reduccionista, pero lo voy a plantear de esa forma lineal únicamente. Es decir, para lograr una cultura de paz, la herramienta fundamental sería la educación para la paz. Y ojo, aquí hay que pensar en la educación, sí en ambientes escolarizados, sí, eso es muy importante, especialmente porque en los ambientes escolarizados pasamos muchísimo tiempo y porque tenemos oportunidad de tener una diversidad importante de relaciones y de experiencias en ese ambiente, pero no está circunscrito exclusivamente a un ambiente escolarizado. Pero en la misma lógica es que continuamos con esta lógica, la educación para la paz, el trabajo educativo por la paz, lo que nos va a permitir es la cultura de paz. La educación para la paz, déjenme pensarla como una deconstrucción de aspectos culturales, deconstrucción de los aspectos culturales que favorecen y legitiman las violencias. Es un poco lo que les comentaba hace un instante. Bueno, como estamos metidas en una cultura, esa cultura nos permea, la vivimos, la reproducimos. Necesitamos cuestionarnos nuestra propia cultura. Ojo, y cuando hablo de cultura, sí hablo de cultura geográfica, de cultura global, pero también de cultura institucional, de cultura educativa. Pensemos, por ejemplo, en nuestras propias instituciones educativas, cuál es la cultura educativa que predomina y tengamos una posición crítica si es que esa cultura educativa favorece o no el conflicto y la violencia o el conflicto y la paz, según sea el caso. Entonces, la educación para la paz, además de la promoción de aspectos relacionados o de valores relacionados con la paz, nos implica cuestionarlos para desbaratar o, pues lo pongo de esa forma, de construir estos aspectos culturales que favorecen y legitiman las violencias. La educación para la paz nos tiene que servir para desarrollar y poner en práctica valores y actitudes que favorecen la paz. Aquí me voy a detener un poquito porque cuando hablamos muchas veces de espacios escolarizados, generalmente estamos pensando en, digamos, la persona que es objetivo, comillas, de ese espacio escolarizado, es decir, las y los estudiantes. Sin embargo, cuando hablamos de educación para la paz o de cultura de paz, no nos enfocamos específicamente o más bien no nos enfocamos únicamente en la experiencia educativa que tienen las y los estudiantes, sino nos enfocamos en la experiencia formativa que el profesorado, por ejemplo, entre otras personas, pueden desarrollar a partir de una convivencia pacífica dentro de un ambiente escolarizado. Miren, yo podría platicar muchísimas experiencias propias y con otros profesores y otras profesoras, donde, por ejemplo, plantean cosas como, bueno, un estudiante, no lo dicen literalmente así, pero un estudiante tiene que sufrir para merecer una buena calificación, por ejemplo. Entonces, eso lo que nos demuestra es una cultura de violencia que está pegada al desempeño, por ejemplo, en una materia o en un seminario.
Y entonces ese tipo de hábitos o ese tipo de costumbres lo que hacen es favorecer, legitimar violencias estructurales y directas como la que decíamos hace un momento. La educación para la paz, como cualquier proceso educativo, implica una transformación profunda. Pero además la educación para la paz tiene de fondo una concepción dinámica de la paz. Y aquí voy a incluir un concepto más o menos reciente respecto de la paz, que es el de la paz imperfecta. La paz no es un estado, la paz no es un lugar al que se llega, la paz es un camino, la paz es un tránsito, la paz es un proceso en el que estamos constantemente comprometiéndonos y tratando de desarrollarlo. La educación para la paz tiene que concebir el contexto, tiene que estar situalizada y territorializada, tiene que ser histórica. Necesitamos reconocerlas, por ejemplo, reconocer las violencias históricas que tenemos en nuestro sistema educativo, por ejemplo, en nuestra propia práctica docente, cuáles son esas historias, como decía hace rato, formal y no formal. Y algo que a mí la verdad me da mucho gusto, y es que pensadores, por ejemplo, como María Montessori, pensadoras como María Montessori, pensadores como Paulo Freire, siguen siendo contemporáneos en la idea de necesitamos que la educación nos transite de una cultura violenta, de una cultura de la violencia, en este caso a una cultura de paz, es decir, que la educación sea emancipadora y no reproductora. Es decir, si vivimos en un mundo de violencia, en un mundo violento, tenemos que pensar cómo la educación nos puede ayudar a vivir de una forma distinta. Y bueno, pues eso significa que la educación tiene que ser emancipadora. Déjenme cambiar un poquito de tema. Ya tenemos un primer concepto pero un primer abordaje, un primer acercamiento sobre cultura de paz, un primer acercamiento sobre educación, perdón, sobre educación para la paz. Me gustaría pedirles, si tienen a la mano un dispositivo, un teléfono móvil o algo por el estilo, que le tomen una foto a este QR y respondan esa pequeña encuesta que les va a aparecer. Y si no, en su computadora, en su dispositivo, pueden entrar a este sitio, slido.com, con ese código y respondan lo siguiente. Una o muchas palabras, es una lluvia de palabras, una nube de palabras, una o más palabras que cotidianamente escuchas cuando las personas hablamos de conflicto. ¿Qué entendemos por conflicto? Hablamos de conflicto y ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué cosas se dice cuando hablamos de conflicto? ¿Qué valoración se le hace? ¿Qué valoración se le da? ¿Qué palabras están por ahí dando algunas vueltas? Pueden escribir una, pueden escribir muchas palabras. Aquí ya vemos por lo menos, bueno, incluyéndome a mí, 39 personas. Así que por lo menos debería haber como 38. 38. Nada, vamos a pensar en algunas, lo que les venga a la cabeza, sí, de forma muy espontánea. ¿Qué cosas les viene a la cabeza? ¿Qué cosas han escuchado cuando se habla de la palabra conflicto? Yo si quiero ponerlo en el chat, bien es posible. Acá ponen, por ejemplo, diferencias, acuerdos y desacuerdos. Estoy leyendo lo que ponen en el chat. Oportunidad, desacuerdo, pelea, inconformidad, no escuchar al otro, negociación, por ejemplo, también, discusión, molestia. Ajá. Sí, la verdad es que cuando hablamos de conflicto, pocas veces tiene que ver con algo agradable, ¿no?
que no entiende mi punto de vista, ayuda, pusieron por allá, alguna intervención, ¿ah? Estrés, dificultad, desorden, ahí creo que perdí por ahí una, desorden, resolución, cerré el chat, enojo, ¿ah? Enojo, escucha activa, empatía, ayuda para resolver, frustración, discrepancia, diálogo. Creo que tenemos más o menos un, digamos, no apareció en la pantalla, pero apareció acá en el chat, varias ideas que están alrededor del concepto de conflicto. Esto es muy importante, déjenme avanzar tantito, déjenme platicarles una brevísima, aquí están, aquí están, aquí están. Creo que tenía que darle pleitos, aparece por ahí, problema y problemas son de las que más aparecen, ahí aparecen al centro. Desacuerdo, discusión, enojo, por ahí aparece malestar, dificultad, disgusto, un tono de voz fuerte, por ejemplo, insulto, pleitos, dificultad, ya lo he leído, no grites, frustración, inclusive con mayúsculas, es tu culpa, ¿no? Cuando hablamos de conflicto, luego echamos la culpa al otro. Por ahí había la posibilidad de negociación, enfrentamiento, oposición, eh, malestar, que no quiere escuchar, discordia, dificultad. La verdad es que en general, y a pesar eh, digamos, el tiempo, la palabra conflicto nos genera, pues yo creo que esto, ¿no? Problemas, desacuerdos, nos genera estrés, nos genera malestar. Pero déjenme platicarles una experiencia así rapidísima. Cuando yo estaba diseñando esta presentación, varias de las imágenes que ustedes están viendo en la presentación están generadas con inteligencia artificial. O sea, yo le pedí a la inteligencia artificial, pues diseña una imagen así y así. Y le pedí, diseña una imagen que represente un conflicto. Y me contestó esto. No se generó el conocimiento porque tu mensaje incluye palabras que pueden infringir el código de conducta. Cambia la frase y vuelve a intentar. Y esto me pasó, así se los platico para que veamos un poco, bueno, no, creo que no un poco, sino que veamos en gran medida cómo esta palabra de conflicto tiene muchísimas implicaciones y la verdad es que la mayoría de esas implicaciones no son agradables y tienden a ser negativas. Y aquí vamos a buscar, me regresé a esta, perdón, a la definición que había planteado la UNESCO sobre cultura de paz y quiero pues de muchas, recalcar dos planteamientos que hace la UNESCO sobre cultura de paz. Uno, la práctica de la no violencia. Y bueno, nos podríamos detener mucho a hablar de no violencia, pero vamos a tenerla aquí presente. Sí, 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 los principales exponentes o los más famosos exponentes de la no violencia, pues sí, pensemos en Gandhi, pensemos en Martin Luther King, pero también hay unos más contemporáneos en México y en muchos lugares que hablan sobre la no violencia. Y otro específicamente, la solución pacífica de los conflictos. Aquí, educar para la paz, como le hemos estado planteando como una forma emancipadora, una forma que deconstruye ciertas formas culturales, tiene que implicar también educar en y para el conflicto. Y aquí yo sé que puede ser un poco complicado, pero ¿qué tal que volteamos un poco nuestra visión y tratamos de comprender el conflicto, sí como una dificultad, sí como algo que genera estrés, sí, pero desde una perspectiva particularmente neutral? Lo primero que yo les invitaría a reflexionar es que el conflicto no es ni bueno ni malo. Simplemente el conflicto existe. Y esa es la primera característica del conflicto, que la puse hasta el final, por cierto, es natural e ineludible. No podemos evitar el conflicto. Inclusive vivimos muchos conflictos cotidianamente. No lo podemos evitar. La segunda, varias de ustedes lo pusieron así, como una oportunidad para aprender.
como una oportunidad. Aquí la pregunta que nos hace el autor Cascón es, ¿cómo podemos hacerle, si el conflicto es ineludible, es natural a nuestra existencia, está presente en prácticamente todas nuestras relaciones? Yo les invitaría, bueno, no les voy a invitar a levantar la mano porque a lo mejor nos perdemos un poquito, pero estoy casi seguro que nadie levantaríamos la mano si dijéramos que nunca hemos tenido un conflicto con las personas más importantes de nuestra vida. Estoy seguro que todos las hemos tenido, de alguna u otra manera. Más, unos conflictos más fuertes y unos conflictos no tanto. Pero hemos tenido conflictos, ahí está, es ineludible. La gran diferencia, bueno, como una posibilidad de utilizar nuestra energía para transformar estructuras que son injustas. A veces hay que generar conflicto, a veces estamos tan anquilosados en ciertas circunstancias que necesitamos generar conflicto como oportunidad para la transformación. Pero lo único que sí tenemos, hay muchas cosas que tenemos seguros del conflicto, pero una de las más importantes es que existe porque las personas somos diversas, porque las personas somos distintas, que si empezamos a valorar esa diversidad y esa diferencia, podremos acercarnos de una mejor manera a la solución de los conflictos. Vamos por partes y vamos desde el principio. No me voy a dedicar demasiado en este aspecto, pero vamos a entender también como lo pusieron en la nube de ideas, es un conflicto, vamos a entenderlo como una discrepancia de valores entre dos o más personas que en cierto momento y en cierto contexto son incompatibles. Es decir, en cierta circunstancia yo tengo un valor que en esa misma circunstancia es incompatible con la valoración que hace otra persona. Sí, sí, es una cuestión axiológica, es una cuestión de valoración. Hasta ahí, ese es el conflicto. Ese es el conflicto, punto. No es ni un insulto, no es ni una competencia, simplemente el conflicto vamos a conceptualizarlo como como dos o más valores o dos o más personas que valoran de diferente forma en un contexto y en una situación dada. El problema no está en el conflicto, el problema está en lo que hacemos con el conflicto. Y entonces, el mismo autor, Paco Cascón, plantea 4 actitudes, nos vamos a detener en 3 que son muy similares. La que está del lado izquierdo arriba, yo gano y tú pierdes. Es una competencia. El conflicto creemos que el conflicto se resuelve cuando una de las dos partes gana y la otra pierde. La contraparte es la sumisión, no me detengo demasiado en ella, pues es lo mismo pero al revés. Una de las partes pierde u otra gana. O al final, la evasión en la que ambas partes perdemos. Pero vamos a detenernos porque aquí es donde se transforma un poco el paradigma. ¿Cómo podemos resolver uno o varios conflictos desde el lugar en el que ambas partes pueden ganar? O ambas partes ganan, o ambas partes satisfacen sus necesidades, o ambas partes satisfacen sus valores. ¿Por qué es importante el trabajo o el estudio con los conflictos? Porque precisamente del conflicto, cuando no es resuelto o lo evitamos, lo que surge es la violencia, las violencias que revisamos al principio. Pero cuando nos detenemos a trabajar en el conflicto, a resolverlo o a transformarlo, lo que surge precisamente es una oportunidad para construir y generar paz. Por eso el estudio del conflicto resulta tan importante. La perspectiva negativa del conflicto se asume una falsa premisa como solución, y digo que es falsa. ¿Por qué digo que es falsa? Porque cuando alguien gana y otra persona pierde, en realidad no se resolvió el conflicto. ¿Por qué? Pues porque alguien perdió. El conflicto sigue sucediendo. Por lo tanto, y esta situación en la que alguien gana y alguien pierde es el mismo paradigma en que cualquier violencia se sustenta. Las violencias, la violencia escolar, la violencia por razón de género, la violencia intrafamiliar, la violencia, las violencias económicas,
todas se sitúan desde esta perspectiva dicotómica, donde alguien pierde y alguien gana. Por supuesto que yo no quiero ser el que pierde, por supuesto que no quiero ser aquel que va a ser abusado y lastimado. Por eso, en una cultura en una cultura de ganar-perder, pues yo quiero ser el que gana, no quiero ser el que pierde. Y ahí es donde se sustentan todas nuestras discriminaciones y nuestras vulnerabilidades. La paz es incompatible con esa premisa de ganar-perder. Por eso necesitamos transformar un paradigma, necesitamos pensar de diferente forma. Hay muchas intervenciones respecto del conflicto. La mediación, el análisis y la negociación, hoy están mucho más presentes los métodos alternativos de solución de controversias en el ámbito legal, por ejemplo, y en el ámbito escolarizado también. La prevención, la prevención, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy importante en términos de educación para la paz. La prevención es dotar, proveer a las personas de herramientas, de, de actitudes, de habilidades para solucionar los conflictos. A eso se refiere con prevención. Las intervenciones no violentas, las intervenciones socioafectivas, el método Trascend que desarrolló, como les platicaba, Johan Galtung, todos esos pueden funcionar en diferentes contextos y en diferentes aspectos, pero ninguno de ellos funciona bajo el paradigma ganar, perder. Por lo tanto, necesitamos transformar este paradigma, necesitamos transformar nuestra forma de pensamiento. Y ganar, perder tiene un pensamiento dicotómico como lo hemos estado platicando. El pensamiento complejo es contracultural y aquí, bueno, yo creo que quienes se dedican a la educación, quienes nos dedicamos a la educación, la promoción de este pensamiento crítico que nos permite el análisis complejo de la realidad. Cuando hablo de análisis complejo de la realidad, no estoy hablando de postdoctorados, no, estoy hablando de un análisis que sucede en las realidades cotidianas de un estudiante en preescolar, un estudiante en la primaria, en la universidad, en cualquier nivel, no importa, que comprenda qué es lo que está sucediendo a partir de estos valores que hemos estado platicando previamente, a partir de la empatía. La empatía nos permite, por ejemplo, transitar del egocentrismo y del egoísmo hacia la comprensión de la otredad de las otras personas, con creatividad, con tolerancia, aceptando y apreciando la diversidad, la igualdad, la autonomía, el diálogo, todo esto. Pero nada de esto funciona. Lo que me interesa mucho invitarles es la reflexión de que nada de esto funciona desde la perspectiva ganar-perder. Y fíjense cómo los castigos, cómo las competencias, cómo muchos de los aspectos educativos y culturales funcionan bajo la lógica ganar-perder. Necesitamos transformar esa lógica, necesitamos transformar ese paradigma. ¿Por qué? Porque la educación para la paz, como la platicábamos hace ratito, implica la deconstrucción de aspectos culturales que favorecen y legitiman las violencias. Necesitamos pensarlos de otras formas. ¿Cuáles son los aspectos que favorecen la paz? No están en la competencia, no están en la sumisión, no están en la explotación, están en la colaboración, están en el pensar en el bien común, estar, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Este esquemita ya lo teníamos. Solamente para cerrar, quisiera platicarles precisamente que desde esta perspectiva y algunas otras, es que en la Ibero, en la Ciudad de México, hemos precisamente planteado este programa que es una especialidad en educación y construcción de paz. Hemos hablado de violencias, hemos hablado de cultura de paz, pero falta comprender qué entendemos por paz. Hay muchas definiciones. La paz es una experiencia y una realidad humana, espiritual, multifactorial, que se va concientizando, asimilando, viviendo y proyectando en la persona, la comunidad, la sociedad y el medio ambiente local y mundial con la práctica del respeto de la dignidad humana. Esta es una definición que a nosotros nos sirve como guía, no es especial, no es particularmente nuestra, recupera aspectos de la propia UNESCO, recupera aspectos institucionales como el respeto a la dignidad humana y entre otros.
y recuperamos esta idea de educar para la paz. Proveer a las personas y a los grupos sociales de la autonomía suficiente para que puedan discernir y razonar acerca de la realidad que les rodea y finalmente decidir con toda libertad la defensa de los propios derechos y de las y los demás, y fomentar espacios donde las personas puedan expresar sus desacuerdos, discutir, deliberar, contrastar, actuar, transformar su mundo individual y colectivo, adquiriendo un compromiso y un grado de conciencia que lleva a la reflexión de la importancia frente al cuidado del otro y de lo otro. Me detengo mucho más en este es el objetivo, este es el plan de estudios, tenemos materias teóricas, tenemos materias, le llamamos de reflexión personal, relacional y comunitaria, que son las verdes, y en general es una especialidad que busca la práctica de la cultura y de la construcción de paz. Es, es un programa modular, es un programa con presencialidad remota, es decir, funciona a través de videoconferencia con los horarios que aparecen ahí, viernes por la tarde y sábados por la mañana. Generalmente quienes nos dedicamos a esto, pues tenemos algunas otras actividades. Está pensado así, en 2 semestres más un verano. Bueno, ya después podríamos hablar de becas y financiamiento. Aquí están los datos. Yo soy el coordinador del programa. Aquí están mi correo electrónico, sergio.molano@ibero.mx. Ese es mi teléfono y mi extensión. Nuestras redes sociales también, por si alguien quiere compartir o seguirnos. Y está mi correo electrónico en dos sentidos, como coordinador de la especialidad, y también por si alguien quiere pues, preguntar, compartir, seguir la conversación. A lo mejor después de platicar un rato les viene la idea de alguna pregunta que no se animaron a hacer ahorita, la podemos hacer después. Y bueno, pues algunas de las referencias que aparecen, muchísimas gracias. Me fui rápido al final porque sí quisiera como tener espacio para conversar un poquito respecto de esta lógica de educación para la paz y el conflicto. Muchísimas gracias y voy a dejar de compartir. Al contrario, doctor Sergio, los agradecidos somos nosotros. Y en esta última parte que usted nos compartía, el posgrado, estos estudios que usted promueve, estos espacios académicos, yo siempre he dicho que para desaprender hay dos grandes vías. Por supuesto, la vida nos da lecciones que nos hace desaprender muy rápido. Eso cada uno sabrá cómo ha venido aprendiendo a través de esas experiencias de vida, pero hay otras dos más formales, menos fuertes, digamos. Una es la terapia, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos que transitar en algún momento de la vida un proceso terapéutico para echarnos un clavado a esa interioridad de donde provienen a veces conductas que nos sorprenden a nosotros mismos, como es esta práctica de la violencia. Y la otra es estudiar, ¿no? Los estudios, el sentarnos tranquilamente a profundizar sobre un tema como es este, que me parece que a nivel general nos preocupa, creo que puede ser otra gran vía. Así es que, bueno, pues el doctor nos invita, si alguno está pensando en continuar sus estudios, aquí me parece que hay una gran vía. Y doctor, bueno, pues yo me quedo con por lo menos 5 grandes reflexiones y por supuesto déjeme decirle primero que nos acompañan maestros del estado de Querétaro, de Michoacán, de Hidalgo, de Chiapas, de Guanajuato, de San Luis Potosí, de Puebla, del estado de México y de Oaxaca. Por lo menos los que aquí anotaron de qué entidades son originarios o dónde están actualmente ejerciendo su profesión. Pero en estas conclusiones, sí que seguramente yo siempre me quedo corta porque cada uno de ustedes se lleva sus aprendizajes, me impresionó mucho esto de la violencia legitimada, de la violencia normalizada. Y fíjese que no pude dejar de pensar en los momentos en que hemos vivido diferentes tipos de esclavitud. Y es muy normal, ¿no? Lo tratábamos como una situación que era, pues todo mundo la veíamos bien. Entonces debemos de pensar
en qué tipos de violencia en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestras colonias, en nuestros lugares estamos normalizando. También nos decía que este momento, esta actualidad, este mundo que se complejiza, y usted decía que tiene que ver con usted nos decía que tiene que ver con el tema de la complejidad del mundo, ¿no? El conflicto como dos visiones, a veces económicas, estos encuentros de valores económicos, sociales, culturales, que ya vivimos a nivel de países completos, de regiones completas dentro de un mismo país, y creo que nos debe de llevar a la reflexión, de reconocer los aspectos culturales que construyen estas visiones de vida y que a veces llegan a esta normalización o a esta invisibilización o a esta legitimación. Nos decía algo muy importante, que la violencia la aprendemos como forma de relacionarnos, de vincularnos, digamos, relacionarnos con los otros, y que si aprendemos la violencia, la paz también la podemos aprender. Por ahí UNESCO, y seguramente usted lo tendrá presente, decía que si es en los corazones de las personas donde se anida la violencia, ahí también se puede anidar la paz. Y creo que es esa búsqueda que tenemos que lograr. Y me alegró muchísimo que tratara un tema que las escuelas sí tenemos que pensar. Esta normalización de una forma de violencia que hemos instalado, que es la comparación entre los procesos de aprendizaje, de rendimiento de nuestros estudiantes, ¿no? Estas formas que yo he dicho de diferentes maneras, donde los diplomas, los cuadros de honor, yo espero que ya casi estén extintos en nuestras escuelas, sigue siendo una manera de aplaudir solo a algunos pocos. Creo que los sistemas de evaluación los tenemos que seguir reflexionando. No tengo preguntas, doctor, pero quisiera darle la palabra al maestro Apolonio, que nos pide intervenir, y después de estas reflexiones y de la participación del maestro Apolonio, quisiera que usted nos compartiera, doctor Sergio, su conclusión final. Maestro Apolonio, qué gusto verle. Buena tarde. Buenas tardes a todos, saludos de Monterrey. Pues qué buen tema, porque creo que este tema, este fue de la UNESCO por el Día Mundial del Docente, no sé si en el de octubre. Y aparte, ahorita la violencia está muy generada a nivel nacional en todos los territorios. Es el tema de la semana pasada, es el tema de Nuevo León, del Tec Milenio. Entonces, hay protocolos que los maestros tenemos que revisar, hay protocolos nacionales, hay protocolos de la Autoridad Educativa Federal, yo lo tengo, y hay protocolos de Nuevo León. Entonces, hay un documento que habla sobre las violencias, hay violencia física, violencia verbal, violencia en las redes, pero lo que me sorprende a mí, que el artículo yo lo compartí, y dice que en todas esas violencias permea la multicriminalidad. Fíjense, la multicriminalidad. Y tenemos un tema a nivel nacional, pues todo el mundo lo está tomando, ¿verdad? Bien o mal, pero bueno, es muy buen tema. Hay que tomar los protocolos. Los protocolos que tenemos en Nuevo León son para educación básica y educación media superior. Ese Tec Milenio debió de haber cumplido los protocolos desde un principio y no manchar el lugar del hecho, en donde sucedieron los hechos. De eso son responsables los directivos de las instituciones. Yo hoy platicaba con un director de primaria donde damos el servicio como UDE, y yo le decía, en esta sexta sesión de Consejo Técnico vamos a tomar el tema de las violencias, cómo se están manifestando y presentando en los consejos en las escuelas que estamos atendiendo, porque
alumnos contra alumnos, maestros contra maestros, maestros contra alumnos, padres contra maestros, directores contra maestros, directores entre directores en las zonas escolares. Digo, ¿cómo puede estar pasando? Entonces, es un buen tema libre. Hay 10 temas libres, pero no necesariamente tienes que tomar estos 10 temas libres, puedes tomar otro tema, de acuerdo a tu contexto. Incluso en la quinta sesión de Consejo Técnico, en las orientaciones para el colectivo docente, dice, el tema que se propone, tampoco tiene que ser a fuerza el tema de codiseño y la integración curricular. Decía, el tema que se propone, y en eso nos da la libertad para la gestión, en esa autonomía que tenemos de abordar los temas que necesitamos en nuestros territorios. De eso lo tenemos que tener bien claro. Muchas gracias al doctor Sergio Molano Romero, a usted, doctora Patricia Garem. Ya saben que de repente me conecto y bueno, muy bien. Buenas noches a todos, gracias. Al contrario, maestro Polonio, qué bueno que las escuelas decidan profundizar sobre este gran tema que es la educación para la paz. Pues, doctor Sergio, le Sí. dejo para su conclusión final. Quisiera recuperar algunas de las reflexiones que ahorita se plantearon. Por supuesto que hay muchas violencias y la verdad es que no es difícil voltear alrededor y encontrarnos una, otra, y a distintos niveles. Hay violencias de Estado, ¿no? Pues sí, no las podemos negar. Hay violencias globales, hay violencias sistémicas, pero también hay violencias en nuestras relaciones. También hay violencias en la forma en la que me puedo conducir con las personas con las que estoy más cercana, mis compañeros y compañeras, mis estudiantes. Es decir, y aquí sí vamos a enfocarnos, la invitación, podemos enfocarnos en muchos lugares. Acá pensemos en cómo nuestras actitudes cotidianas, como decía Patricia, normalizan algunos aspectos violentos. Y eso es súper difícil. ¿A qué me refiero con súper difícil? Porque si se normalizaron, no los estamos mirando. Y entonces nos implica una reflexión muy personal. Me hizo mucho eco cuando decías, oye, pues hay que aprender. Y a veces la terapia es una forma de aprender, a veces la vida nos hace aprender no tan bonito, a veces estudiar nos hace aprender, porque a veces necesitamos transformar formas culturales. Y esto tiene que ver con la relación que tenemos dentro de nuestras instituciones, con nuestros estudiantes, y especialmente tiene que ver con la manera en que resolvemos nuestros conflictos. Si yo creo que le tengo que ganar al otro, porque eso me hace mejor persona, pues voy a seguir reproduciendo culturalmente esta violencia. Sí implica transformar. Y bueno, una última reflexión es que las violencias son explosivas, son rápidas, es necesario actuar frente a ellas pronto. Cuando hablamos de cultura de paz, pues se cuece despacio, ¿no? Es un trabajo diario, es un trabajo cotidiano, es un trabajo de todos los días. Y yo sí creo que la educación tiene mucho de esperanza, porque a veces no miramos los resultados de inmediato como si se miran los resultados de la violencia de inmediato. Entonces, bueno, pues es de mucha esperanza y mucho trabajo. Yo de nuevo agradezco la oportunidad de conversar, muchísimas gracias y bueno, les dejo ahí mis datos por si alguien gusta ponerse en contacto para cualquier situación, con muchísimo gusto. Al contrario, doctor, pues yo creo que nos llevamos una gran tarea, nos ponemos en galería para abrir nuestras cámaras y vernos, ¿no? Que vernos también es una forma de reconocernos, de saber que estamos ahí. Y creo que la escuela tiene una gran tarea, que los niños vean en nosotros otras maneras de relacionarnos, que nos vean hablando distinto, dialogando diferente, negociando de una manera que verdaderamente ellos de esas actitudes, de ese espacio escolar, puedan llevarse grandes lecciones y que en su momento, en esta esperanza, ellos puedan decidir relacionarse con los demás como nosotros les enseñamos dentro de la escuela. Pues doctor Molano, muchísimas gracias por su participación. Siempre los especialistas nos dejan grandes conocimientos, grandes lecciones, grandes reflexiones y maestros y maestras a seguir trabajando este tema y nos vemos el siguiente martes
en el que cerramos ya nuestro mes de la educación para la paz. Hasta el próximo martes. Gracias, maestros. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego. Gracias.